Qué momento, ¿no? Que hemos tenido. Wow. ¿Están preparados para seguir adelante? ¿Está bien? Vamos a orar un poquito. Espíritu Santo, son muchas emociones que ocurren hoy. Y también queremos pedirte que tú nos hables en esta tarde. Clamamos a ti, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu. Oh, pedimos que tú obres, Señor. Dígale al Señor ahí: Señor, abro mi corazón a ti. Señor, abro mis oídos a ti. Yo quiero escuchar palabra tuya. Dame tu revelación hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo empezar? Vivimos hoy en una era posmoderna. Los menores de 30 años, ¿hay algunos menores de 30 años acá? ¿Todos? No hay ninguno, menos mal. Porque si no tendríamos que explicarle que hace unos años atrás nosotros hacíamos un papelito, lo escribíamos y lo poníamos dentro de otro papel al que le llamamos sobre, escribíamos la dirección y por el otro lado el remitente, y eso se llamaba carta. Y que había un señor que llevaba la carta que se llamaba cartero. No lo van a creer. Ellos nos dirían, papá, o a ti te dirían cavernícolas. Porque no, hoy no existe más eso. Email, Gmail, streaming, qué sé yo, Twitter. Qué increíble, ¿no? El mundo ha cambiado. Desde la Edad Media, o entrando en la época moderna, la verdad se basó en la razón. Descartes decía, pienso, luego existo. Con lo cual estaba tratando de decir, ahora la razón va a dominar el pensamiento. Y en la Ilustración fue el apogeo del racionalismo. Surgieron hombres como Lavoisier, Voltaire, Diderot y otros pensadores. Me llama la atención uno que se llama Voltaire. Decía así, esto lo escribió por el año 1750. La razón dará respuestas a todos los interrogantes de la vida. Por lo tanto, no necesitamos la Biblia. La Biblia en 100 años será una pieza de museo. La Biblia habrá muerto. Como le digo, lo escribió por 1750. Hoy, 2016, una cosa sabemos, que Voltaire ha muerto. Pero la Biblia sigue en pie. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Y entonces, luego vino todo el apogeo de la ciencia. Razón y ciencia juntos, razón y ciencia unidas, jamás serán vencidas. Y así pensaban ellos. Hasta que de pronto, claro, no era cualquier razón, era la razón del europeo, del hombre por excelencia, del hombre que tenía justamente los argumentos que llevarían a una moral universal, a la paz universal, al sistema económico universal, guiándose solamente por la razón. Y esto funcionó bien por el siglo XIX, pero en el siglo XX ocurrieron dos hechos trágicos. Las dos guerras mundiales en el continente más racional, Europa, haciendo lo más irracional que es la guerra. Y después de la Segunda Guerra Mundial se levantó todo un pensamiento que decía, la razón nos traicionó, no nos dio las respuestas que esperábamos. La ciencia que nos iba a dar progreso ilimitado nos colocó en posición de ser aniquilados con la creación de la bomba atómica. Por lo tanto, tanto razón como ciencia no nos dan la verdad. ¿Dónde está la verdad? Entonces se hizo el salto hacia la sinrazón. Es decir, la verdad no existe. Solamente existe la verdad subjetiva. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Estaba en Colombia, en la ciudad de Cartagena, en un debate con homosexuales, 4 profesores homosexuales, todo el público homosexual y yo. ¿Ya? Y fue interesante, no les voy a contar esto porque tardaría mucho, tengo poco tiempo, pero una de las chicas se levantó y me dijo a todos nosotros, el panel, ¿qué es la verdad?
Y uno de los profesores universitarios dijo, no existe la verdad. El otro dijo, yo tampoco creo en la verdad. El otro dijo, yo no creo en la verdad, ni siquiera en la realidad. ¡Wow! Ni esto. Y me preguntaron, ¿y usted? Y dije, sí, yo creo en la verdad, pero no hay que preguntar qué es la verdad, sino quién es la verdad. Jesucristo es la verdad, Dios es la verdad. Él no dijo, yo tengo la verdad, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también le pregunté a ellos, pero díganme, ustedes dicen que no hay verdad. ¿Es verdad? Porque es interesante, ¿no es cierto?, preguntarse eso. Y después les comenté, nos estuvieron exponiendo con PowerPoint por 20 minutos cada uno de ustedes y nos están exponiendo algo que ustedes no creen que es verdad porque no creen que es la verdad, que existe la verdad. Y entonces el grupo de homosexuales ya se emparó y dijo, claro, nos están defendiendo y ni siquiera creen en lo que dicen. Y se armó una. El asunto es interesante cuando nosotros vemos que es la verdad, Jesucristo es la verdad. Y a mí me gusta cuando encontramos allí lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, que Dios estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Así quiero hablarles un poquito del espíritu y de la verdad. En otras palabras, voy a representar la verdad con la Biblia como palabra de Dios. ¿Ya? Recuerdo que hace 43 años atrás recibí un mensaje de Jorge. La verdad está compuesta por el querigma y la didaqué. Fue un mensaje que revolucionó mi vida. Y a partir de allí comencé a trabajar en este tema que les estoy dando ahora. Bueno, que les di ayer también. ¿Ya? Entonces el asunto es que la Biblia, primero Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, no pensamos como este siglo. Como dijimos ayer, hay que evangelizar personas, pero también hay que evangelizar las ideas. Y entonces, allí tenemos Juan 5:39 que dice, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. No hay agua acá. Entonces, escudriñad da la idea de investigar profundamente, ¿ya? No solamente una lectura superficial, sino de escudriñar profundamente. Lo segundo que me impacta mucho es 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Me impacta la palabra instruir en justicia. Da la idea que Dios te da los principios para aplicar su justicia en todas las áreas. Y en esto es donde quiero detenerme un poquito. Dios no nos da sus principios, no nos dio los principios bíblicos para emplearlos en un lugar, en un compartimento estanco por allá que se llama religión. Nos dio sus principios bíblicos para todas las áreas. Es decir, para que lo apliquemos como principios en la familia, en la religión, en la educación, en el arte, en los negocios, en la salud, en la mecánica, en la construcción, en el gobierno. Y creo que un desafío que tenemos en nuestras iglesias es enseñarle a la gente a leer la Biblia, gracias, a leer la Biblia pensando en términos de su profesión, de su carrera. Descubrir los principios de Dios de la construcción, descubrir los principios de Dios de la política, descubrir los principios de Dios de la economía. Porque si no, lo que sucede es que se produce en nosotros una especie de dualismo. Principios que se aplican en la iglesia, pero que no se aplican en mi vida diaria. Fueron los principios bíblicos los que nos llevaron a elaborar el concepto de dignidad, del cual no me voy a referir porque ya hablé bastante ayer. Dignidad de los niños, dignidad de la mujer. Los romanos y los griegos no conocían el concepto de dignidad. No conocían el concepto de misericordia. Ellos tenían otro término que se llamaba liberalitas, que es yo te ayudo esperando que me ayudes. Pero el concepto de caritas es un concepto cristiano. Fue creado por los cristianos. Era un concepto bíblico. Los romanos creían que el mundo era de los fuertes y los cristianos levantaron un nuevo principio. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
los romanos pensaban que a los débiles había que ayudarlos a morir. Nietzsche resucitó eso, basado en la teoría de la evolución. ¿Ya? Subsisten los más fuertes, pero Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque tuve hambre y me diste de comer, no me ayudaste a morir, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, no me impulsaste para que desapareciera. Fueron los cristianos los que levantaron el concepto de ciencia. Los griegos no tenían casi científicos, apenas unos pocos, tenían filósofos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Dios era igual a la naturaleza. No creían en un Dios creador y por lo tanto no podían investigar aquello que era Dios. ¿Se da cuenta? Porque era una especie de sacrilegio, de intervención en Dios. Pero el concepto bíblico es que hay creación y creador y que el creador es el que creó la creación. Y por lo tanto no solamente se puede, sino que hay que estudiar la creación para glorificar a Dios. Y así lo anunció el padre de la ciencia, que era un cristiano, que se llamaba Francis Bacon. Eso es lo que él dijo. Vamos a estudiar la ciencia para entender la creación de Dios y poder glorificarle. Fueron los cristianos los que crearon el concepto de trabajo diligente. Ya el trabajo, especialmente los cristianos de la Reforma, ya no sería una maldición, sino ahora sería una bendición, porque todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús, Colosenses 3:17. Y entonces esto comenzó a producir un cambio económico por la labor de los cristianos, el concepto de trabajo tan diferente. Fue el concepto cristiano el que trajo el sentido de que la riqueza puede venir como bendición de Dios. Que no es solamente la pobreza, que la riqueza puede ser una bendición de Dios. Fueron los cristianos los que crearon el concepto, de democracia. Porque la iglesia, los cristianos reformados, claro, la iglesia católica tenía una cúpula, ¿se da cuenta? Era una pirámide. Cuando las iglesias comienzan a formarse en la Reforma, muchas adoptan el sistema congregacionalista. Ese sistema es el que va a inspirar el gobierno de las 13 colonias de los Estados Unidos. Es el que va a inspirar al hombre que habló de la división de poderes, que se llama Montesquieu. Y es interesante porque Montesquieu, que es un autor que estudiamos en Derecho, pero nunca nos dijeron de lo que hablaba, escribió un libro que se llama El espíritu de las leyes, y él decía que Dios gobierna el universo a través de leyes inmutables, de leyes maravillosas, del orden que hay en el universo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero decía que el hombre era pecador. ¿De dónde lo sacó eso? Y por lo tanto no había que darle demasiado poder al hombre, porque el poder corrompe, como decía Lord Acton, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que no hay que darle demasiado poder. Por eso él comenzó a enunciar esto de la división de poderes. Interesante, porque ya esto estaba en la Biblia, ¿no? En Isaías. Ya lo vamos a leer. Isaías 33:22. Porque el Señor es nuestro juez, poder judicial. El Señor es nuestro legislador, poder legislativo. El Señor es nuestro rey, poder ejecutivo. Él nos salvará. Es tremendo. Principio de gobierno. La Biblia no es un libro de mera religión. La Biblia es un libro para todas las áreas. En el siglo XVI, cuando fue la Reforma fue en 1517, la Reforma no fue un movimiento solamente religioso. Comenzó dentro de la Iglesia Católica, pero produce una cantidad de efectos. Por lo siguiente, en el siglo XVI comienzan a formarse los estados modernos. Esos estados modernos adoptan la Biblia como fundamento de sus naciones. Esto es maravilloso. Yo estaba en Suecia y decían que el primer país que terminó con el analfabetismo fue Suecia, porque el rey en 1675 mandó que todos aprendieran a leer para que todos pudieran leer la Biblia. ¡Wow! Y cuando uno ve Holanda y ve países como Alemania y Gran Bretaña y Noruega, todos países afectados por la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Ahora esos países dejaron a Dios, pero tuvieron 400 años de una raíz bíblica, ¿me explico? Es decir, no es que ellos tienen mejores genes que nosotros, sino que tuvieron la Biblia y la adoptaron como palabra de Dios. Y eso comenzó a producir tremendos cambios en su economía. Antes del siglo XVI no existían naciones ricas.
Existía gente rica en naciones. Pero desde a partir del siglo XVI, con estos principios bíblicos, las naciones comienzan a ser ricas y prósperas. Cuando estaba ahí en Suecia, fui a ver una escuela, como eran las escuelas hasta 1950, las escuelas públicas. Estaba llena de versículos bíblicos. Y el guía turístico, que era ateo, me dijo, sí, es que la Biblia acá era lo más importante. La gente venía a estudiar para aprender los principios de Dios. Y también matemática y lenguaje. Eso era. Qué tremendo. ¿Por qué fue tan importante? Porque la Reforma tuvo dos principios. La fe, la salvación por la fe, y la Biblia para todos. Es como se democratizó la Biblia y se transformó en fundamento de estas naciones. Había un señor en una nación muy, muy analfabeta y pobre. Y este hombre entendió que la Biblia no era solamente un libro de religión. Y comenzó a levantar un sistema educativo basado en la Biblia. Enseñó a leer a través de la Biblia. Luego levantó negocios a través de los principios bíblicos. Lo metieron preso. 10 años preso. Hasta que se dieron cuenta que los negocios de él daban impuestos y la aristocracia de ese país, analfabeto y muy pobre, lo sacó de la cárcel y le dijo, siga haciendo negocios y nos da impuestos. Y después comenzó a levantar líderes políticos basados en los principios bíblicos. Y comenzaron a levantar esa república de analfabetos que se llama Noruega. ¿Qué fue la diferencia en Noruega? Los principios bíblicos. La Biblia como palabra de Dios. Entender que la Biblia no era un libro solamente de religión. Estuve en Suiza con mi esposa. Estábamos por la ciudad de Lausanne y vimos un jardín de flores, pero no era un jardín familiar. Era un jardín de una empresa, es decir, de alguien que se dedicaba a vender flores. Eran como, no sé, 2.000 metros cuadrados. Y lo que me llamó la atención es que no había cercos, no había alambre de púa. No había guardia armado. Y lo que más me llamó la atención es que las flores seguían ahí. Yo pensé, si esto sucediera en Latinoamérica, no habría ni flores y quizás ni la tierra estaría. Pero me dijeron que había otros jardines donde uno puede entrar y no hay cobrador, no hay cerco ni guardia armado. Y uno pone la plata en una cajita, calcula cuánto cuesta en el centro de la ciudad, en la florería, y pone la plata en la cajita, saca las flores y se va. Yo pensaba, en Latinoamérica no habría ni cajita, ni plata, ni flores, ni tierra. Estaba en otro país afectado por la reforma y me dijeron, ¿usted vive ahí? Sí, ¿dónde tengo que firmar? No, levante la mano. Diga, yo vivo ahí. Yo pensé que me estaba haciendo un chiste. Dije, sí, yo vivo en tal lugar. Acá está todo su certificado. El valor de la palabra. ¡Wow! ¿De dónde sacaron eso? ¿No es cierto que hablamos mucho de la educación finlandesa? Que es la mejor. El único problema es que no somos nosotros finlandeses. Sí, es el único problema. ¿Qué eso? Los genes. No, es que la palabra de Dios penetró en Finlandia. Y eso no está en los estudios, aunque en algún estudio lo he visto. Su tradición reformada, dice, como fundamento para la educación, porque es tan buena. Qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros podemos hacer esto. Bueno, ahora quiero entrar al punto en sí, que es el problema mayor que yo veo en la iglesia es el dualismo. Es aquel empresario que adora al Señor y después roba en sus empresas, ¿no es cierto? A veces tenemos algo en nuestras iglesias. Gracias a Dios, en estas iglesias quedó bastante disminuido ese dualismo gracias al señorío de Jesucristo que predicamos. Pero sucede todavía, ¿no? Sucede. Sin embargo, este es un tipo de dualismo, donde se separa la ética en la iglesia de la ética fuera de la iglesia. Pero hay otro tipo de dualismo. Es aquella que hablábamos ayer sin mencionar esto, del profesor de historia, que ama a Dios con todo su corazón, que tiene fuertes principios morales en la iglesia, pero también en el colegio.
ama al Señor, le predica a otros de Cristo, se entregan al Señor, es fabuloso, tremendo, pero sigue enseñando historia como un profesor ateo. ¿Entiendes? Su vida personal sí ha cambiado, pero en su profesión, en sus ideas, en su pensamiento, maneja la misma perspectiva, porque fue educado, como dijimos ya ayer, en una universidad atea no cristiana. Entonces, cuando hablamos de este dualismo, no nos referimos solamente al área de la moral. Hay veces nosotros pensamos en términos de ética y de moral, lo cual es muy bueno, porque sin eso no hay nada. Allí comienza el asunto de la integridad individual. Pero no nos podemos quedar en eso. También tenemos que evitar el dualismo en el área de nuestra profesión y de nuestros estudios, donde nosotros vemos que tendremos que reinterpretar nuestras carreras y nuestras profesiones y enseñar esto de acuerdo a los principios de Dios. De esto se trata, evitar el dualismo en cuanto a la palabra de Dios. Es decir, se comienza con una transformación en lo individual, pero no nos quedamos allí, sino que buscamos un cambio de paradigmas en el área donde nos toca desenvolver. Es decir, no es solo cambio individual, sino es cambio de paradigmas. No es solamente que nosotros en la educación evangelizamos a los profesores, evangelizamos a los estudiantes, evangelizamos a los compañeros, sino que evangelizamos el concepto mismo de educación. Lo cambiamos, lo transformamos, lo trastornamos por el poder de Jesucristo. Y hay principios bíblicos concretos. Vamos a entrar en un minutito a eso. Yo estoy discipulando un grupito de políticos aquí en Chile. La persona que es jefe, autoridad en una importante ciudad de Chile, se entregó al Señor. Y tengo el privilegio de estar discipulando. Y esta persona me dijo, bueno, para decirles, tiene unos 80 asesores, se reúne con ellos, y cada reunión la comienza así. Esta ciudad pertenece a Jesucristo. Él la cuida, Él la protege y Él la hace crecer. Le guste o no le guste. Esa es su declaración, todas las reuniones. Y después dice, vamos a orar. Toda su familia se entregó al Señor por el testimonio de ella. 25 de sus asesores se entregaron al Señor, así que también estamos discipulándoles a ellos. Pero lo interesante es que además que esto sucedió, hubo un cambio en su paradigma de gobierno. Comenzó a decirme, yo llevo 20 años en política. Pero ahora el Señor me habló de que mi sentido de política era poder. Pero ahora será servicio. ¿Entiendes qué tremendo? Y convocó a todos sus asesores en marzo de este año y les pidió perdón. Y les dijo cómo los usaba, cómo los manipulaba, cómo les había colocado una carga indebida. Y les dijo, desde ahora en adelante, primero es Dios, segundo su familia, tercero su trabajo. Y desde ahora en adelante, y viene toda la campaña, ¿no? Pronto vamos a elegir aquí en Chile alcalde y concejales. Desde ahora en adelante hablaremos de servicio, no más de poder. ¡Qué maravilla! Dije. Señor, no afectó solamente su vida personal, afectó su paradigma acerca de lo que es política. Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. Le pregunté a una mujer, dígame, ¿qué es política? Me dijo, juego de poderes. Cómo conquistar el poder, cómo mantenerlo y cómo evitar que te lo quiten. Por eso anda la política como anda. ¿A quién le importa a la gente? Le pregunté a esta autoridad, dígame, ¿hay algún político honrado, alguno en que se pueda confiar? Pensó y me dijo, no, ninguno. Yo le pregunté, ¿pero no hay ninguno que sea honesto? Me dijo, sí, hay mucha gente que es honesta, pero todos están bajo la lógica del poder. Es decir, pueden ser buenas personas, pero están bajo la lógica del poder. Y yo no tengo esa lógica porque me encontré con Jesucristo y me hizo cambiar mi paradigma acerca de la política. Eso es lo que yo creo que tendremos que ver. Un Dios que nos hace cambiar paradigmas. No solamente que nos transforma individualmente, sino produce una transformación en el área de la sociedad donde nos toca vivir. Sigamos un poquito.
En el área de la política hablé. Pero fíjese en el área de la educación. ¿Qué es educar desde una perspectiva humanista atea? Es transmisión de conocimiento. Te enseño algo, lo aprendes, lo incorporas, listo. ¿Qué es desde una perspectiva bíblica educar? Transmitir vida, transmitir la vida. Es decir, lo mismo que hizo Jesús. Hizo y enseñó. No enseñó, sino primero hizo y enseñó. Transmitió de su propia vida. Por eso tenía autoridad. Hay un problema con eso. No se enseña en la facultad de pedagogía eso. Porque el profesor, el padre o el pastor que enseña, que educa y enseña a no mentir, lo primero que tiene que hacer, él o ella no tienen que mentir. Pero eso no se enseña en la universidad. Por lo tanto, los cristianos tendremos que crear una nueva alternativa. Segunda de Pedro 1:5. Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Qué tremendo. A la fe hay que añadirle virtud y a la virtud conocimiento. Conocimiento está en tercer lugar. Educar entonces comienza con la fe. Me acuerdo de un mensaje de nuestro hermano Soria. ¿Algún amigo de Soria por acá que alguien me dijo? Sí, saludos para él. Él tenía este mensaje. La fe viene por oír la voz de Dios, no por leer la palabra, sino viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír. Y cuando viene la fe así, ¿se le podrá enseñar a un niño de 5 años a oír la voz de Dios? De 0 a 5 es donde más aprenden. Mi hijita me decía, papá, me voy a hablar con Dios. Me voy a los 5 o 6 años, me voy a la montaña de oración. La montaña de oración era un grupito de piedras que había detrás de la casa y para ella era la montaña. Y venía y nos decía, papá, Dios me habló tal cosa. Y tenía que ser Dios, porque no puede ser que las cosas que me decía no eran para una niña de esa edad. Y empieza a oír la voz de Dios. En segundo lugar, pero hay un problema, eso no se enseña oír la voz de Dios en la facultad de pedagogía. La segunda es virtud. Imagínese que a un niño a los 6 años le enseñamos a perdonar. En el colegio, en la iglesia, en todos lados, a perdonar. Se crea un niño sin traumas, sin complejos, le es más fácil perdonar. Después cuando ya somos adultos, para ser sanos tenemos que tomar cursos de sanidad 1, sanidad 2, el regreso de la sanidad contraataca, toda la serie. ¿Por qué? Y le enseñamos, mire, ¿cuál es uno de los problemas que hay en el colegio? El bullying. Nosotros podemos enseñar virtud. ¿Sabe cómo combatimos el bullying? Con la cultura de bendición. Yo voy a los colegios y hago esto. Y enseño a los niños. Niños, ustedes se ponen sobrenombres entre ustedes, ¿no? Para los de habla portuguesa quiero decir apellido, ¿ya? Que es lo contrario. Muy bien. Entonces el asunto es, ustedes se ponen sobrenombre entre ustedes. Y a uno que está alto lo llaman jirafa, a otro lo llaman... Acá en Chile a uno que es gordito lo llamamos guatón. Jesús también ponía sobrenombres. A uno que se llamaba Simón lo llamó La Roca. Imagínense. Así que iba caminando y le decía, oye Simón, ¿cómo Simón? Yo soy La Roca. Es decir, sobrenombres que exaltaban a la persona. Otro le puso Boanerges, hijos del trueno, se lo creyeron tanto que hicieron descender un rayo del cielo que consumieron aldea. Y Jesús, no, eso por ahí no va. A otro le pusieron Bernabé, hijo de consolación, ¿se da cuenta? Y le enseñamos a los niños a expresar gratitud. Que uno puede decir gracias, o puede decir, mire, veo el esfuerzo que has hecho en cocinar para todos nosotros, queremos agradecerte lo que has hecho. Wow. Y le enseñamos a expresar las virtudes de las otras personas. Y le enseñamos también, a pedir perdón y dar perdón. No pedir perdón como los políticos. Bueno, si en algo le ofendí, habló mal, le gritó, lo calumnió, si en algo le ofendí. ¿Ya? O si se sintió ofendido, la culpa tiene usted porque se sintió ofendido. ¿Ya? Y el asunto es enseñarle a los niños esto, cómo perdonar. Y después lo ponemos en práctica. Estoy hablando de colegios no cristianos. ¿Sabe por qué? Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los principios de Dios son aplicables a todos. Y cuando ellos comienzan me acuerdo, fui ahí a Calama, el primer colegio fue allí,
Me dijeron, mire, aquí el problema es que de religión no quieren saber nada. Y segundo, ayer le tiraron una torta en la cara a un profesor. Me súper alentaron. Ahora usted tiene que hablar y le tiene que hablar 2 cursos juntos, los más grandes, 80. Yo fui allá, les hablé de esto, todo lo que le estoy diciendo. Al final le dije, ¿quién quiere ahora practicar esto? Se levantó un chico y dijo, yo quiero pedirle perdón al profesor que le tiramos una torta en la cara ayer. Y fue, lo abrazó al profesor duro como una tabla. Después una chica dijo, yo también. Otro muchacho, yo también. Los 3 lo abrazaron al profesor, ahora ya estaba más livianito. ¿Ya? Y después siguieron por hora y media bendiciéndose unos a otros. Estamos hablando de no cristianos. Y todos llorando. ¿Pero sabe quién lloraba más? La directora del colegio. De que Dios había intervenido en ese lugar. Nosotros podemos ir y transformar a través de los principios bíblicos y decir, ¿sabe qué? El bullying no es necesario, tenemos la cultura de bendición. ¿Algún colegio te va a decir que no? Amados, las puertas no es que están cerradas. El Señor no nos dijo, orad al Señor de la mies que abra las puertas, o que te dé plata, o que te dé un edificio. Dijo, orad al Señor de la mies que envíe una sola cosa, obreros. Obreros. Nosotros levantamos obreros que van a los colegios, podemos levantar y tomar todos los colegios de una ciudad. Venimos a enseñar sobre el bullying. ¿Tú crees que alguien te dice que no? Te dicen, ¿qué pase? Te dicen, ese es un problema. Estaba con la esposa del alcalde en Mazatlán, México, y dije, este es un problema. Entonces, me dijo, un problema tremendo, porque tenemos un curso para eso. Venga, le abro todos los colegios. Las puertas están abiertas. Entonces enseñamos fe, virtud y conocimiento. Pero ¿cómo es el conocimiento que enseñamos? El conocimiento que enseñamos desde un punto de vista humanista ateo es un saber fragmentado. Aquí te vamos a enseñar el ciclo del agua. El sol calienta las aguas se evaporan, forman las nubes, se condensan, caen en forma de líquido y alimentan los ríos, los mares, y entonces el sol las vuelve a calentar. Es un ciclo. Es fragmentado, es como granulado, te lo dan en granitos, sin conexión. Desde el punto de vista bíblico, el saber es fibroso, porque la verdad es una persona, es Dios. Y la verdad, toda verdad es como una raíz al árbol. Y esa raíz está conectada a la verdad que es Dios. No es que Dios es un árbol en sentido panteísta, estoy hablando en sentido simbólico. Entonces el árbol, esto que es Dios, las raíces, toda verdad está conectada. No solamente la verdad de la Biblia, toda la verdad de la creación, la verdad de la química, la verdad de la física, la verdad de la historia, la verdad de la geografía, todo está conectado con Dios. Entonces, ¿cómo enseñamos el ciclo del agua? Así, desde una perspectiva bíblica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y separó las aguas de las aguas. Y el sol calentó las aguas y seguimos con todo esto, ¿no? Pero el asunto comenzamos no por el punto 38, sino empezamos en el principio creó Dios. Eso es educación desde una perspectiva bíblica. Y comenzamos a conectar a nuestro Dios en todas las áreas, porque todo lo que respira, alabe Jehová. Lo podemos conectar a la anatomía. ¿Ustedes saben por qué los bebés nacen sin dientes? Pregúntale a una mamá. Porque si nacieran con dientes, morderían a la mamá cuando les da de amamantar. La pregunta clave es, ¿a quién se le ocurrió eso? Porque eso se llama ley de previsión física. Y si hay previsión, hay previsor. Así que nosotros podemos hablar de nuestro Dios cuando estamos hablando de la anatomía. Y cuando el proceso de alimentación, el alimento entra a la boca, las glándulas salivales lo ablandan y las mandíbulas allí lo mastican y pasa por el esófago, el estómago, después va al intestino grueso y sale y al intestino delgado y se incorpora a la sangre como nutrientes. No empieza así. Empieza así. En el principio creó Dios al hombre y vio Dios que era bueno. Tan bueno que le dio dientes y glándulas salivales y mandíbulas. ¿Entienden, chicos, de qué se trata? Todo lo que respira, alabe Jehová. ¿Ustedes saben para qué existen las montañas, chicos? Porque las montañas están en plano inclinado y cuando cae el agua permite
que ese plano inclinado alimente los ríos y los mares. Mire qué tremendo. ¿Contamos juntos, chicos? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Hasta dónde llegamos, chicos? Hasta el infinito. Vamos para el otro lado. 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Hasta dónde llegamos? Chicos, ¿habrá algo o alguien que vaya del infinito hasta el infinito? ¿Habrá alguien? ¡Oh, Dios! Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. No, pero usted me está hablando de religión. No, te estoy hablando de matemáticas. Solo que Dios es el único que representa esa ecuación matemática. La física, ley de entropía, las cosas van del orden al desorden, naturalmente, nunca del desorden al orden. Es una ley de la naturaleza. No me gusta, después hablaremos de eso. Bueno, pongámosle por ahora la ley de la naturaleza. Es una ley. Alumnos, ayer dejamos toda la sala sucia, con todos los bancos desordenados, papeles en el piso, un olorcito no muy bueno. Y hoy llegamos acá, todo estaba ordenado, todo limpio, los papeles recogidos con desodorante ambiental. Quiero decirles, alumnos, cómo ocurrió. Por casualidad. Y entonces para una niñita dice, no, profesor, no, es que yo vi que la señora María vino aquí y limpió, recogió los papeles, ordenó todo y tiró desodorante ambiental. Ah, lo que me estás diciendo es que las cosas no se ordenan solas. No, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién la ordenó? Ah, pero eso dice la Biblia. No, la teoría del Big Bang también dice lo mismo. Te dice cómo se desordenó todo. Lo que no te dice es cómo se ordenó. Porque cuando las cosas van del orden al desorden, para que vayan del desorden al orden, necesita alguien que ordene. Todo lo que respira alaba a Jehová. Así que podemos levantar una educación, evangelizar el concepto mismo de educación y cambiarlo. El concepto de arte lo podemos evangelizar. El concepto humanista de arte dice que el arte es la expresión del artista y desde el punto de vista bíblico es la expresión del artista con Dios. Johann Sebastian Bach decía, yo escribo música para la gloria de Dios y para entretener a la gente. Perfecto. Y muchos de los artistas que hoy son considerados artistas del Renacimiento, que nosotros estudiamos en nuestros libros, no son artistas del Renacimiento, son artistas de la Reforma. Porque los artistas del Renacimiento volvieron al pensamiento griego. En cambio, los artistas de la Reforma volvieron a la Biblia. Rembrandt, Johann Sebastian Bach, Händel, Durero y muchos otros fueron artistas de la Reforma. Volvieron a la Biblia. Su arte era acerca de los principios de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Y cuál es el principio en arte? Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es el arte cristiano. El arte cristiano no se limita al arte religioso. El arte cristiano tiene que ver con todo lo que está relacionado con la verdad, porque Dios es la verdad. Por ejemplo, el arte cristiano podría hablar del amor de un hombre y una mujer. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Pablo Neruda, ¿no? El problema es que se lo decía al amante en lugar de decírselo a la esposa. Podemos hablar del amor de un hombre y una mujer porque ese amor no lo creó Hollywood, lo creó Dios. Cantar de los cantares, que es de Salomón. ¿De qué habla? Del amor de un hombre y una mujer. ¿Y sabe cuántas veces habla de Dios ese libro? Ninguna. Y está en la Biblia. Y además habla del amor, es decir, en todos los aspectos. De tal manera que en el pueblo judío estaba prohibido leerlo antes de una determinada edad, 22, 23 años. Porque tiene cosas. Me llevó a la casa, y nosotros cantamos, me llevó a la casa, pero el asunto es, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi amor.
Morena soy, oh hijas de Jerusalén, no reparéis en que soy morena, es que el sol me miró. ¡Wow! Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. ¿Qué está diciendo? Es tremendo. Nosotros podemos hacer arte de lo que sea verdadero, de la verdad de Dios. Toda verdad está conectada a Dios. Pero hay una sola, y tenemos un Dios creador, y hay que enseñarle a nuestra gente que el Dios que tenemos es un creador, es un artista, pero tiene un solo límite, el pecado, ni 1 milímetro con el pecado. De todos estos árboles puedes comer, así que hay amplia libertad. Solo de este no se puede comer. A veces hacemos tanto énfasis en el que no se puede comer, que olvidamos todos los que se puede comer. Y que tenemos una tremenda libertad en Dios, pero sin concesiones al pecado. Me gustaría hablarles mucho más de esto, pero no puedo. Entonces voy a entrar en la última parte, que es el espíritu. Los griegos nos decían que el ser humano, nos decían que mente sana en cuerpo sano. Es decir, nos definían al ser humano como mente y cuerpo. En el colegio nos enseñaron que los seres humanos somos animales racionales. Es decir, animal cuerpo, racionalmente. Primera Tesalonicenses 5:23 nos dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No somos 2 elementos, somos 3 elementos. Primera Tesalonicenses 5:23. Esto es muy interesante. Espíritu, alma y cuerpo. Y mire el orden que da, espíritu. No es que somos alma, cuerpo y espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y esto significa que estamos definiendo al ser humano desde una cosmovisión bíblica, desde tres dimensiones, frente a una cosmovisión humanista que son 2 dimensiones. Por lo tanto, si tenemos 2 dimensiones, algo que tiene solamente 2 dimensiones, como este trípode, por ejemplo, que fue formado, modelado, ideado para tener 3 patas. ¿Qué pasa si le sacamos una de las patas? Se cae. ¿Qué pasa si las 2 patas con las que queda son de oro con diamantes? Igual se cae. Puede ser que una persona esté muy desarrollado mentalmente, sea Stephen Hawking y Albert Einstein juntos, y que tenga un cuerpo maravilloso, pero todavía le falta una dimensión que es la dimensión espiritual. Y los cristianos tenemos eso, 3 dimensiones. Podemos analizar la realidad desde 3 dimensiones. Y es tan importante que no nos dejemos atrapar por esta prédica humanista atea de usar solamente 2 cuando tenemos 3. 2 Corintios 3:17. Esto lo aprendí de Jorge. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todos aquí en la renovación saben lo que es la palabra Señor, que viene la palabra Kyrios, que significa jefe, máxima autoridad, amo, dueño, todo esto. En otras palabras, el que manda. El que manda es el Espíritu. ¡Qué tremendo! Porque hay que usar los 3, pero en caso de tensión, usamos el Espíritu. Hace 4 años atrás, Dios me dio, yo con mi esposa estuvimos ahorrando dinero y dinero para comprar nuestra casita. Y estábamos ahí por años. Y en un momento de oración el Señor me dijo, regala toda la plata que tienes. ¿Qué? No, mi mente no. Y el Espíritu hablando, quiero que regales toda la plata de tu cuenta bancaria, todo lo que ahorraste. Y el Señor, es mucha plata. Me dijo, sí, pero quiero que la regales. Fui a mi esposa y le dije, amor, ¿no es cierto que no tenemos que hacer esto? Y me dijo, si Dios habló hay que hacerlo. Y seguí orando, 24 horas orando, y el Espíritu Santo, una paz interior, pero un problema mental. Había una tensión entre mente y espíritu, pero ¿sabe quién es el Señor, el que manda? El Espíritu. Y yo obedecí a Él. Y regalé todo mi dinero. No les puedo decir lo que me pasó. ¿Vio lo que dice allí? Que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Me vino una libertad tremenda. Dios me empezó a bendecir de una manera como nunca, y hace 1 año y medio me compré la casa al contado.
Dios me proveyó de una manera tremenda, pero entiende la tensión que hay entre diferentes partes de nuestro ser. Entonces, qué importante es que nosotros pongamos al Espíritu Santo como nuestro Señor. Pero así como les dije de la Biblia, también quiero hablarles del Espíritu Santo, que no estoy hablando solamente de ejercitar los dones del Espíritu Santo dentro de ese compartimento estanco que se llama religión, sino que estoy hablando de la guía del Espíritu en todas las áreas en que nos toca desarrollarnos. Por ejemplo, fue el Espíritu de Dios el que dio a José la interpretación del sueño de Faraón. Y si usted examina qué tipo de sueño era ese, recuerda las vacas flacas, las vacas gordas, que tenían que construir graneros, ¿qué connotación tenía esa realidad, ese sueño? ¿De qué tipo? Económica. No, momentito, ¿cómo? Estamos hablando de lo espiritual. Sí, de lo espiritual. Porque el Espíritu tiene que ser Señor en todas las áreas. Cuando Daniel tuvo, Daniel capítulo 2, la visión de la gran estatua que ustedes recuerdan que es de oro, de plata, de bronce, de hierro y de barro fundido con hierro, todo eso era un sueño acerca de lo que venía, los imperios que venían después de Babilonia. ¿Qué era? ¿Un sueño de qué tipo? Político. Y cuando Salomón pidió sabiduría a Dios para gobernar, para hacer política. ¡Wow! Qué tremendo cuando nosotros entendemos esto. ¿Por qué es tan importante el área del espíritu? Porque si nosotros definimos bien al ser humano, definiremos bien todas sus actividades. Y entenderemos que en cada actividad del ser humano hay una dimensión espiritual. Que en la política hay una dimensión espiritual. Que en la historia hay una dimensión espiritual. Por eso los historiadores no podían ver el llamamiento de Colón para ir a las Indias a predicar el Evangelio. Por eso ninguno lo menciona, porque la palabra dice que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Por lo tanto, nosotros tendremos que prepararnos no solamente en el ámbito individual, en el ámbito familiar, en el ámbito eclesiástico, sino en el ámbito de todas las áreas que dice el Espíritu. Y que el Espíritu, salvo el pecado, no tiene ningún área vedada. Ahora esto es importante porque tú hablas con un político y dices, magnífico lo que ustedes hacen. En la religión, sigan allá. Y nosotros decimos, muchas gracias, seguiremos allá. Y nos han metido en esa caja. Cuando nosotros somos llamados a ser sal y luz, a ser guiados por el Espíritu y por la palabra de Dios. ¿Y cómo viene esto? Solamente de una relación profunda con Dios, de oír la voz de Dios. No se cultiva el Espíritu de ninguna otra forma. No es oyendo la 9ª sinfonía de Beethoven que se cultiva el Espíritu, sino solamente escuchando la voz de Dios y teniendo nuestros tiempos con Él. Pero no la voz de Dios solamente para lo que tenemos que hacer en la iglesia o en la familia o como individuos, sino podemos transformar estructuras enteras. Podemos transformar maneras de pensamiento. Oh, Señor. Imagínate la educación sexual. Educación sexual en los colegios. Aparato reproductor del hombre, aparato reproductor de la mujer. Cómo se tienen relaciones sexuales, cómo evitar quedar embarazada, cómo evitar las enfermedades de transmisión sexual. En otras palabras, cómo se pone y se saca el condón. Se terminó. Porque el ser humano ha sido reducido a su mínima expresión. Ni siquiera a 2, ahora a un elemento. Y nunca te dicen en educación sexual que los condones, las camisinhas, no fueron inventadas todavía para las heridas emocionales. Ni una palabra sobre eso. Que no se inventaron todavía condones para las consecuencias que produce el pecado por el sexo indebido. Ni una palabra sobre eso. Pero los cristianos tenemos la gran oportunidad. Señor, por tus principios bíblicos y guiados por tu Espíritu, vamos a levantar un nuevo programa de educación sexual. ¿Sabe cómo comenzaría? Identidad del ser humano.
lo que es el ser humano, el valor que tiene, el autocontrol, el respeto por el otro y también la parte física y mental y todo esto. Cambiaría la manera de ver la educación sexual. Los colegios y los estados están desesperados por programas de educación sexual. Bueno, nosotros podemos darles una alternativa basada en los principios de Dios. Algo que tiene un elemento nuevo que no ha sido considerado por otros, el área del espíritu. Fíjese la salud mental. Aquí tenemos salud mental. ¿Qué profesionales hay en la salud mental que usted conoce? Psiquiatra y psicólogo. El psicólogo, ¿a qué parte del ser apunta? Al alma, es decir, a la mente. ¿Y el psiquiatra? Al cuerpo, a la parte fisiológica. La pregunta es muy concreta. ¿Y cuál apunta al espíritu? Y no me digan los pastores. Por una razón, los pastores están en el concepto de la sociedad, en ese compartimento estanco allá, que se llama religión, pero no tiene nada que ver con la parte de salud mental. Ahora imagínense que levantamos salud mental holística, le ponemos o integral, que contempla el espíritu, el alma y el cuerpo. Y viene un paciente y dice, disculpe, señor psicólogo, yo estoy teniendo una gran angustia. Ah, bueno, vamos a orar. ¿Cómo a orar? Yo no vine a un pastor acá para orar, yo vine a un psicólogo. Yo soy psicólogo, pero creo que el hombre tiene 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Ah, ok. Y ahora, mientras que estoy orando, el Espíritu Santo me está diciendo que tú no perdonaste a tu papá. Yo no vine a un confesor, no vine a un sacerdote, yo soy psicólogo. Pero el asunto es que yo creo en las 3 dimensiones del ser humano, porque están conectadas entre sí. Y lo que pasa en el espíritu, en las emociones, en la mente, afecta el cuerpo y afecta la mente. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Traicioné a Jesús y me suicidé. Tiene conexión. Raíces de amargura por falta de perdón. Nosotros podemos levantar una manera nueva de hacer salud. De hacer salud mental. De hacer salud física. Porque nos dicen que 85% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Y si fueran espíritus psicosomáticas? Y si hubiera problemas espirituales por esto que les estoy diciendo, siento como que mis huesos se envejecieron. Y confesaste los pecados. ¿Qué es eso? ¡Wow! Y desarrollamos un tipo de salud distinta porque a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo hemos desarrollado una manera nueva de ver la realidad que no es solamente individual, sino que afecta a todas las áreas de la sociedad y que no apunta solamente a cambiar conductas, sino apunta a cambiar maneras de pensamiento y apunta a levantar nuevas estructuras, nuevas estrategias, nuevas formas de ver, nuevos paradigmas. Un cambio de paradigmas a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. El ser humano, al ser tres dimensiones, tiene también 3 áreas de conocimiento. Al físico le corresponden los sentidos, a la mente le corresponde la razón y al espíritu le corresponde la revelación. Y nosotros podemos conocer en un sentido más estricto porque usamos los 3 elementos. No conocemos con 2 elementos, conocemos con 3. La revelación del Espíritu Santo. Y cuando vamos a evangelizar, no solamente le damos las 4 leyes espirituales, sino que oramos al Señor. Señor, ¿qué quieres que le diga a este hombre? Hace un tiempito atrás vino un empresario a visitarme y estaba allí con una profesora que lo trajo. Y el Espíritu Santo me dijo, dile a este hombre que se saque las caretas y pare de pecar. Y, ay, no, Señor. No. Yo ni lo conozco a este hombre, ¿cómo le voy a decir eso? El Señor me dijo, dile eso. Dije, disculpe, Señor. Sí, mire, el Espíritu Santo él no era ni cristiano, ¿ya? Que le diga que se saque las caretas, que pare de pecar. La profesora dio un paso atrás, después me dijo, creí que te iba a pegar. El hombre no me pegó, se fue. Vino 2 meses después y me dijo, esa palabra que me dio, yo me entregué a Cristo.
Porque yo tengo una familia con hijos y todo, y toda la gente dice, qué linda familia, pero esa es mi careta. La realidad es que yo tengo un amante. Y cuando Dios me habló de eso, me arrepentí, le confesé a mi esposa, fuimos a un seminario de matrimonios, fuimos restaurados y ahora queremos ser misioneros, nos entregamos completamente a Jesucristo. Nosotros es la revelación del Espíritu Santo, pero no la revelación solamente cuando estamos en lo que llamamos iglesia, sino la revelación que produce transformación en cualquier área donde estamos, que podemos parar y decir, Espíritu Santo. ¡Wow! Iba viajando de Hamburgo a Londres en un avión y mi esposa estaba de un lado, yo en el medio, y ya estaba durmiendo. El Señor me dijo, dile al pasajero de al lado que está en una celda y que se vuelva a mí. Diga, disculpe, pasajero. Mire, quiero decirle que estuve orando por usted. Él me dijo, ay, muchas gracias. Me alentó eso. Y dije, mire, lo que pasa es que el Señor me habló de que usted está en una celda y que Dios quiere que usted se vuelva a Él. Me miró y me dijo, voy a tener que pensar en eso. No me dijo nada más, nunca más lo vi, pero por lo menos no me pegó. Porque el asunto es que realmente vamos a creer a la palabra de Dios, a lo que el Señor hace, pero no solamente en el ámbito individual, en todo ámbito. Los que me conocen de Hidalgo, ¿cuántos me conocen de aquel tiempo? Wow, varios. Yo tenía una mamá, tengo todavía, y nosotros oramos mucho juntos. Y un día había una chica que andaba en muy malos pasos. Y yo la vi y dije a mamá, mamá, esta chica que anda en malos pasos, muy malos. Yo he sentido del Señor que tiene que venir a vivir con nosotros. ¿Qué dice una mamá? ¿Sabes lo que dijo mi mamá? Oremos. Me dijo, tráela. Y oró. Y vino, vivió con nosotros 3 días. A los 3 días nos dijo, a ustedes no los aguanto más. Y se fue. Ella no nos aguantaba a nosotros. Pasaron 2 años, volvió. Estaba embarazada. Dijo, yo conocí a un muchacho diferente, pero él me dijo que, bueno, quedé embarazada de él, pero ahora me dice que me paga el aborto, que tengo que abortar porque en mi condición, que era una condición muy mala, no debo tener este hijo. Pero ahora estaba abierta a escuchar. Y le hablamos del Señor, se entregó a Cristo y dijo, este bebé va a tener mamá. Y fue y habló con el muchacho y le dijo, voy a tener el bebé. El muchacho amablemente le dijo, estúpida, ¿quién te crees que eres? No sabes tu condición. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Ella dijo, bueno, la familia Rodríguez. Vino él rabioso a hablar contra nosotros. Dijo, y le empezamos a hablar de Cristo. Y se entregó al Señor. Y dijo, familia, fue a la familia. A ver, dijo, este bebé va a tener mamá y va a tener papá, porque me voy a casar con ella. Se casaron. Pasaron 40 años. Les vi el año pasado. Varios hijos, varios nietos. Todos siguiendo al Señor. La guía del Espíritu Santo. En todas las áreas, desde nuestro hogar hasta la política, hasta la educación. En todas las áreas queremos que el Espíritu Santo se manifieste. Entramos en el área de la revelación. Y voy a terminar, porque ya se me puso un hombre aquí que me dijo que cuando se pone ahí tengo que terminar 5 minutos. ¿Ya? Bueno, entonces voy a terminar diciendo lo siguiente. Aún en el área de la iglesia tenemos que estar dispuestos a paradigmas nuevos. Porque el asunto es que cuando ocurrió la Reforma, en el siglo XVI, la religión permeaba todas las áreas de la sociedad. Es decir, un cambio en la religión significaba un cambio político, social, económico, artístico, cultural, educacional. Pero hoy en día no es así. Hoy nos han colocado en ese compartimento estanco que se llama religión. Nos separaron del resto de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a que Dios levante un avivamiento que ocurra en lugares menos pensados.
Quizás no dentro de una iglesia, pero son la iglesia. Por ejemplo, en un grupo de empresarios que empiezan a ser tocados por el Espíritu Santo y traen una transformación a una ciudad. O en un grupo de artistas que son llenos del Señor y comienzan a través de su arte a producir un cambio. O a través de un grupo de empresarios o un grupo de educadores que comienzan a producir una revolución a través de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Y vamos a tener que estar dispuestos a eso y preparar nuestras estructuras para eso. Porque no es suficiente algo que ocurra dentro de la iglesia. Tendremos que tener algo que ocurra fuera, pero que es la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Y vamos a orar un minutito ahora. Porque mientras que estaba preparando, este mensaje me costó mucho prepararlo. Fueron horas y horas. Y cada vez que seguía eran más horas porque se me agregaban más cosas y era un problema. Pero una cosa el Señor me dio. Y es lo siguiente. Algunos de los que están acá, yo incluido, hemos puesto como límite al obrar del Espíritu Santo nuestra razón. Y hoy creo que el Señor quiere decirnos, pon tu razón en la cruz. Que Dios te está llamando a nuevos ministerios, te está llamando a un paso que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Así que en estos momentos vamos a decirle al Señor, me abro al Espíritu Santo, me baso en tu palabra. Y Señor, quiero poner mi mente en la cruz. No quiero que mi mente sea un límite al poder de tu Espíritu. No quiero que mi mente sea un límite a la revelación que viene por el Espíritu. Me entrego a ti. Empieza a decirle allí, que haya un murmullo en que le decimos al Señor esto. Señor, me entrego a ti. Entrego mi mente a ti. Los que han estudiado mucho, entreguen su mente al Señor. Los que han estudiado poco, entreguen su mente al Señor. Los que tienen mucha experiencia, entreguen su experiencia al Señor. Y digámosle al Señor, Señor, lo nuevo tuyo, la guía de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos a ti. Clamemos al Señor un poquito más. Espíritu Santo, clamamos a ti. Espíritu Santo, pedimos, clamamos a ti. No queremos limitarte, no queremos limitarte. Ven, Señor Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, nuestra mente y nuestro conocimiento va a la cruz.